Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es el podcast Conversaciones Socioambientales. Lo hacemos quien les habla, Danilo Castelli y Gabriel Ciccini, que ha estado de viaje justamente en Alemania. Y este episodio lo vamos a hacer sobre el Partido Verde alemán y sobre los partidos verdes en general. Así que bueno, ¿cómo estás, Gabriel? Bueno, muy bien. Pude aprovechar mi viaje ahí por Alemania para profundizar un poco en el Partido Verde, que es algo que me interesa, porque siempre está la idea, ¿no? Dentro del movimiento ambientalista de, bueno, cómo pasar a la arena política, cómo tener mayor incidencia. Y en Alemania se dio ese proceso, terminó formando un Partido Verde, eh, que bueno, la idea es un poco analizar qué lograron y cuáles son sus límites, sus desvíos, sus cambios de rumbo, sus contradicciones, ¿no? Que me parece importante, como un aprendizaje también para tener en cuenta. Buenísimo. Bueno, te voy a preguntar, ¿cuál es? Bueno, primero que partimos de que asumir que el Partido Verde Alemán ha sido el más exitoso y el más conocido de varios partidos verdes que ha habido en general, ¿no? Incluso han querido haber, han habido imitaciones del Partido Verde que, bueno, no fueron tan exitosas ni conocidas. Entonces, bueno, por eso seleccionamos el Partido Verde Alemán. Y te quiero preguntar sobre sus orígenes. ¿Cuáles fueron sus orígenes? Bueno, sus orígenes, por lo que pude investigar, es producto de la confluencia de varios movimientos ambientalistas, feministas, pacifistas, también de derechos civiles, que desde la década del 60 estuvieron activando y fueron muy importantes en Alemania Occidental, ¿no? En ese momento Alemania estaba dividida, y en Alemania Occidental, que estaba teniendo un rápido crecimiento económico, una gran expansión y que aplicaba medidas que combinaban liberalismo económico con un Estado fuerte y social, y que, bueno, era un tipo de sociedad donde se promovía, ¿no? Como en otra sociedad de Occidente, el consumismo, la expansión industrial, el crecimiento constante. Y los verdes fueron insertándose ahí, también uno de sus caballitos de batalla era la oposición a la energía nuclear. Incluso antes del accidente de Chernobyl, ¿no? Después del accidente de Chernobyl les dio un impulso muy grande. Pero ya se oponían desde antes El accidente a... de Chernobyl fue en 1986, para contexto. Sí, sí. Y bueno, en 1980 surgen como partido y en 1983 se presentan elecciones con bastante éxito para ser un partido nuevo. Ya logran una representación parlamentaria. Y ya de un principio tienen una idea de, bueno, promover energías renovables, de preocuparse por la conservación de áreas naturales, las reservas naturales, de poder paliar la contaminación, promover el reciclaje. En eso fueron un movimiento pionero en darle tanta relevancia a eso, Te ¿no? Y tratar de pregunto, política. todo eso estaba dentro del paradigma de lo que hoy llamaríamos desarrollo sostenible, sustentable, ¿no? O se estaba Sí, formando en aunque esa época. algo interesante es que el Partido Verde incluyó en su interior grupos más radicalizados, más de izquierda, desde anticapitalistas a grupos más anticonsumistas, hippies. Había una variedad importante, justamente por este origen, ¿no? De ser múltiples movimientos sociales que se unen por esta causa principal que era lo ecológico o lo ambiental. Que ahí también está una de esas disputas, ¿no? Que esto lo desarrolla Murray Bookchin, de que había una disputa entre ambientalistas y ecologistas. Los ecologistas eran más radicales, querían un cambio en el estilo de vida, en la sociedad, más de raíz, y el ambientalista busca un cuidado del ambiente sin tener planteos tan revolucionarios, Una sino más reforma moderados. del capitalismo, básicamente. Sí. Y los Este, ecologistas están y alineados con una línea te pregunto, de sí. eh, había, porque en ese momento ya existía el decrecimiento como corriente intelectual.
¿había decrecentistas dentro del Partido Verde Alemán? No con ese nombre, porque la verdad que como movimiento político va a ser posterior que se desarrolle el decrecimiento, sino que va a haber críticos de priorizar el crecimiento, críticos del consumismo, va a haber elementos cercanos al decrecimiento, pero no una línea decrecentista. Ujú. Y cuestionamientos a la obsesión que había en casi todos lados, pero en Alemania en especial con el crecimiento, ¿no? Alemania apuntaba al desarrollo de las fuerzas productivas y al crecimiento, ¿no? Especialmente tanto la socialdemocracia como los liberales. En eso tenían acuerdos, en una economía orientada a crecer como prioridad. Entonces, los verdes empiezan a proponer algo un poco desviado de esa prioridad por el crecimiento. Para contexto, estamos hablando de Alemania Occidental en este momento, Sí. ¿no? Todo lo que es antes de 1990 es en Alemania Occidental, después va a venir la reunificación. Sí, y bueno, en Alemania, este movimiento Alemania Occidental va a apoyar la unificación y va a tener también después su fracción que va a incorporar rápidamente de los que venían de Oriente, ¿no? En Oriente también había movimientos ambientalistas, en Alemania Oriental. Y esto me da pie para decir algo que es Alemania, culturalmente, y desde hacía mucho tiempo ya tenía movimientos ecologistas, no, capaz ambientalistas, ¿no? En el sentido de preocupación por el resguardo de los recursos, ya de los nazis, para ser claro, ¿no? Desde ese entonces había una legislaciones ambientales, que en muchos casos fueron avanzadas en ese punto específico, ¿no? En crear reservas naturales, tratar de combatir la contaminación, en la preocupación por la alimentación saludable. En esos ejes era viejo ya en Alemania, ¿no? Era de vieja data esas preocupaciones. Y también un vínculo bastante profundo con la naturaleza, ¿no? Ya desde como de raíces filosóficas. De una preocupación por los espacios naturales y de la relación entre el hombre y la naturaleza. Y el rol que tiene que tener el hombre ahí. Entonces había una cuestión cultural que facilitaba el crecimiento de un partido verde, porque era algo de especial interés en la cultura alemana. Entonces, desde esa base lograron los verdes tener una influencia que es mucho más grande que la de otros países, ¿no? Esta sensibilidad, que podemos llamarla, ¿no? Sensibilidad por lo ambiental, tenía mucha importancia. De hecho, hasta los partidos que no son ecologistas, ¿no? El Partido Verde fue como la bandera más importante fue los temas ambientales. Pero los demás partidos no es que estaban totalmente desvinculados de la temática. Tanto la socialdemocracia, incluso hasta la derecha. La derecha no es una derecha negacionista del cambio climático o antiambientalista. No tan fuerte como en otros lados, por lo menos. Hay ciertos consensos en Alemania, ¿no? Que se facilitaron justamente por cuestiones culturales, algunos consensos. Bien, bueno. A ver, bueno, esto fue en los 80, ¿no? En realidad, a ver, yo lo ordenaría así, digamos que por esa cuestión cultural del naturalismo que viene, quizá incluso se puede rastrear la filosofía romántica, ese interés por la naturaleza, por preservar la naturaleza, ¿no? Como un conservacionismo, un instinto algo conservacionista, tiene su llegada, bueno, a una sensibilidad, después a movimientos sociales y territoriales, y después, justamente en la década de los 80, sobre eso se monta la creación del Partido Verde. Sí. O sea, sobre algo que ya existía en la sociedad alemana. Sí, con contradicciones, ¿no? Por supuesto, Alemania tenía una obsesión. Esto pasado también se puede remontar al nacionalsocialismo. Tenían una preocupación, supuestamente, ¿no? Una preocupación muy fuerte por el resguardo de la naturaleza y al mismo tiempo eran hiperindustrialistas y con políticas afectadoras del ambiente. Claro. Esa contradicción está bastante presente, ¿no? Al mismo tiempo que querés ciudades con espacios verdes, y eso parece sagrado,
¿no? Los espacios verdes no se tocan, y buscan ciudades con mucha vegetación, con cuidado de eso, y los parques son importantísimos. Al mismo tiempo tienen, ¿no? Zonas industriales altamente contaminantes. Y Claro. esto ocurre actualmente también, no es que ha desaparecido. Pero sí está esa sensibilidad mental de una parte de la población muy importante está. Y eso facilita la difusión, por lo menos, de una propuesta verde. Bueno, entonces decías que, bueno, empieza con ciertos éxitos el Partido Verde ya participando en elecciones y obteniendo ya bancas en el Parlamento. ¿Cómo sigue? Bueno, ahí surge un conflicto entre, que históricamente, como la historia la escriben los vencedores, los que ganaron llamaron fundamentalistas a los que estaban en contra de hacer alianza. Ujú. Los que no querían transar con otros partidos, los que no querían bajar sus banderas, su lucha, y que tenían una posición muy firme, muy de no negociemos con partidos del establishment, ¿no? Los que eran más antisistema, esos fueron llamados fundamentalistas y no querían hacer alianzas Sí. con otras fuerzas políticas. Ujú. A ver, Pero los que perdón, son los... para contexto, o sea, ahí estamos hablando, el sistema político de Alemania Occidental y después de Alemania unificada es parlamentario. Entonces, Sí. sí o sí, no, casi nunca se habrá dado que un partido gobierna solo, sino que siempre es una alianza de partidos, ¿no? El que gana, que puede ganar por el 30%, tiene que hacer alianza con algún otro, ¿no? Todos los gobiernos son de coalición, ¿no? Una coalición que puede ser hegemonizada por el que ganó, pero coalición al fin. Entonces eso significa, bueno, aliarse. Sí, después, bueno, voy a trabajar el tema de las dos coaliciones de gobierno que participó, de gobierno nacional, Ujú. que participó con los verdes. Porque después estuvieron en coaliciones locales, regionales, porque hay distintas instancias de gobierno, están los estados federales. Pero yo voy a focalizar en las alianzas a nivel nacional, ¿no? Ujú. Donde participaron. Que eso fue del 98 en adelante. Sí. Bueno, pasar un periodo histórico rápido. Luego vino la unificación alemana. En la unificación alemana los verdes no terminaron siendo muy favorecidos políticamente porque la primera elección después de la unificación les fue mal. No lograron tener representación en el Parlamento. Les costó reconstruirse y lo hicieron a partir de tener una unión con una fuerza de Alemania del Este, ¿no? Que lograron fusionarse. Y recién en la segunda mitad de la década del 90 empiezan a tener un crecimiento político importante. Tanto que llegaron al gobierno en el 98 con los socialdemócratas, ¿no? En el 98 sacan, tienen su mejor elección a nivel nacional y logran constituirse en una de las principales fuerzas políticas. En ese momento salieron terceros y lograron formar gobierno con los socialdemócratas, que en ese momento ya eran socialdemócratas más inclinados a reformas neoliberales, ¿no? No eran muy vinculados a la protección de la clase obrera o de sostener el estado de bienestar. Ya estaban orientados a una economía de mercado y donde la política social ya no era prioridad. Claro, ahora Pero eran bueno, los 90. Sí, sí. eran los 90. Entonces, cuando llegan al gobierno, hacen unos cuantos ajustes, Ujú. los socialdemócratas. Ajustes que cuando no eran gobierno y eran oposición se ponían, Claro. ¿no? Algo que cuando sos oposición te opones al ajuste, pero cuando llegas al gobierno terminás llevándolo a cabo, ¿no? Trataron de hacer el ajuste de forma progresista. Pero bueno, sin desmantelar por completo la salud pública, la educación y la protección social, no las que las desmantelaron por completo,
pero sí hicieron ajustes significativos. Ujú. Y los verdes participaron de eso. Claro. Además de que pues, lograron tener ministros. Estos ministros no fueron, no lograron avanzar demasiado con su propuesta de campaña, ¿no? Por ejemplo, es interesante que ya en el 98 usaban el concepto de transición energética y además querían cerrar las plantas nucleares y profundizar todo lo que es el reciclaje, la agricultura sustentable. En eso lograron avances en varias de estas áreas. Fueron cerrando plantas nucleares o llegando a acuerdos para cerrarlas. Empezaron a impulsar las renovables, las energías renovables, pero siempre estuvo trabado, ¿no? Eran una fuerza de gobierno con unos socialdemócratas más centristas, más de centro, sin tener más hacia la izquierda y ni siquiera plantear una superación del capitalismo, ni nada parecido, sino una economía, lo llamaban economía social de mercado. Sí, un menjunje, sí. Como para decir, bueno, no renunciamos a todos nuestros principios, sino a algunos. Sí, era un Estado interventor, pero un Estado también que promovía al mismo tiempo la competencia. Había muchas empresas que fueron privatizadas, pero el Estado también regulándolo, ¿no? Siempre, el estatismo en Alemania no desapareció, ni siquiera con los gobiernos más liberales. Siempre fue un Estado muy regulador. Y los verdes también fueron en esa dirección, ¿no? De tener una perspectiva más libertaria en los 80, más libertaria de izquierda, más crítica del Estado. Se fueron convirtiendo en partidos que apostaban por la legislación ambiental, ¿no? Legislación, democracia que regule, claro. Cada vez mayor separación de las bases, porque era un movimiento de base, de fuerte vinculación, incluso asamblearia, porque promovían asamblea, promovían democracia directa. Sí. Eso progresivamente se fue dejando de lado por una democracia representativa y la aceptación de esas reglas. O sea, a ver, te interrumpo. Esto, ¿sabes a qué me hace acordar? La experiencia de Podemos en España. Que también empezó como un movimiento ciudadano, asambleario, queriendo mezclar los dos mundos, ¿no? El del parlamento y el de la calle. Y al final fue fagocitado totalmente por el sistema de partidos políticos y por el Estado. Entonces es como que si ya pasó con los verdes, o sea, estaba visto que iba a pasar con Podemos y con cualquier otro partido que tenga este origen, ¿no? Una vez que te metes en el sistema de partidos políticos, el sistema ese te va llevando, los incentivos que tenías antes son reemplazados por otros incentivos, tenés condicionamientos que antes no tenías, y bueno, tenés que desechar la visión que tenías antes de las cosas, porque toda tu experiencia te lleva a que la manera realista de hacerle las cosas es esta. Es transando, digamos, es con agachadas, es tragando sapos, como decimos en Argentina. Y el que no lo acepta, bueno, le llamamos fundamentalista, sectario, dogmático, ¿no? Que bueno, es lo que hicieron los verdes con quienes se oponían, digamos, a esa heredia. Pero hubo, a ver, mencionaste antes a Murray Bookchin. Murray Bookchin, cuando se conformaron los verdes, ¿él qué dijo? Tenía cierto entusiasmo inicial. Él identificó rápidamente que había distintas tendencias más reformistas y con intenciones de ser parte de la democracia burguesa y tener lugares en el Parlamento. Y él apostaba a una base más politizada y que sostenga las asambleas y que pueda sostener cierta independencia y autonomía y que apueste a lo local, ¿no? El Bookchin en su estrategia siempre él apoyaba que había que poner énfasis en ganar los municipios.
cuando vas a nivel nacional ya se da como la corrupción, ¿no? Lo que dijimos antes, ¿no? Sí. Cuando vas a nivel macro, ¿no? A nivel de Estado nacional, es muy difícil sostener el movimiento de base. Entonces él consideraba que en las distintas localidades, municipios, se puede presentar elecciones, se puede ganar y se puede sostener una forma de gobierno anclada en los principios de la democracia directa. Pero ya a nivel nacional, él veía que no se sostenía eso. Entonces él incluso consideraba que había que ir solamente a las elecciones locales. Uh-huh. Los municipios, generar confederaciones. Pero bueno, las ambiciones del Partido Verde, lo que se impuso fue ir por elecciones nacionales y tratar de ganar lugares en el Estado Nacional. Claro. Tanto en Alemania como después en otros lugares, ¿no? Pero principalmente en Alemania. Putin viajó a Alemania, se juntaba con los verdes, tenía toda una intención de influir ahí, tenía sus seguidores, pero sus seguidores no fueron los que hegemonizaron. Claro. Y bueno, se terminan poniendo la idea de que, bueno, no hay que ser puristas, de que hay que negociar, que para conseguir algo es necesario transar con otras fuerzas. Uh-huh. Se fue dando de esta cosa de profesionalización política, ¿no? Ser parte de la clase política. Igual, a ver, te interrumpo porque estuve pensando, a ver, eso mismo pasa a nivel municipal también, ¿eh? O sea, yo entiendo el argumento de Bulchin, porque ya ahí quizás se veía más fácil, no, quedémonos a nivel local, porque ya a un nivel más alto, bueno, ya influyen los lobbies, viste, otras fuerzas, el incentivo para la corrupción es muchísimo más fuerte, ¿no? Pero, el control de los votantes, el control de los sentados es más difícil. Pero todos esos peligros están en el nivel local también. Pasa que, no sé, a lo mejor Bookchin no tuvo a mano alguna experiencia que hiciera lo que él proponía para, bueno, fijarse cómo le fue y aprender de eso. Entiendo que desde entonces han habido gente, o sea, partidos políticos municipales con alguna influencia así municipalista. En algún episodio lo podríamos examinar, a ver cómo les fue, porque a lo mejor Bookchin estaba equivocado incluso en eso. Pero bueno. Sí, yo creo que habría que investigar un poco o ver a quién, cómo llega esa información. Incluso en Argentina hay una serie de municipios, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, que sé, que son estos municipios que están a favor de la agroecología, que muchos a distintos partidos políticos, ¿no? Ahí hay algunos más radicales, o de la UCR o de alguna fuerza política tradicional, pero que por la existencia de organizaciones ciudadanas terminan siendo municipios con ciertos lineamientos particulares, ¿no? Y bueno, el gobierno de Misiones, como nos dijo Juan Carlos, o sea que tiene una línea agroecológica a pesar de que es peronista. Sí, incluso habría que ver si Rosario en algún momento también pasó esto, ¿no? Que estaban los socialistas, pero también este socialismo moderado tenía una fracción ambientalista fuerte que impulsó la agroecología. Y bueno, también lo interesante es ver cuáles se sostuvieron en el tiempo, ¿no? Porque creo que estas iniciativas, una de las dificultades que tienen es el sostenimiento. Capaz hay un momento de activismo ciudadano fuerte, por distintos motivos, ¿no? Puede ser por defender un espacio, una reserva natural, un humedal, lo que sea, sí. y son muy activos y después se van apagando. Bueno, sí, yo fui testigo de eso a nivel local, y porque creo que hay una idea, ¿no? de incluso cuando los ciudadanos forman un movimiento de base, un movimiento territorial, que los ponen en confrontación con el partido que está gobernando actualmente, y hay una esperanza, bueno, de que venga otro partido que haga lo correcto, digamos. Entonces, vos te podés quedar tranquilo, y la participación ciudadana se ve como algo
que te lo exigen las circunstancias, ¿no? No como algo no como un deber constante. Entonces vos estás esperando, bueno, sí, te comprometes con una causa hasta que venga un gobierno que te dice que la va a hacer, entonces ahí te relajas, te vuelves a tu casa, ¿no? El gobierno parece que hace algo o hace la mitad y decís, bueno, es lo que se pudo lograr, ¿viste? Es una cadena de autoengaño que, bueno, y que después te lleva a la situación en la que estabas antes, de que tenés que volver a salir a la calle, de que tenés que volver a organizarte, ¿no? Cuando justamente en todos los lugares que estamos mencionando, los gobiernos reaccionaron a algo que ya pasaba en la sociedad, ¿no? En el caso de los verdes alemanes, bueno, ya existía en la sociedad alemana una sensibilidad por el ambiente, ya existían movimientos territoriales, ya existían movimientos antinucleares. Entonces, a partir de eso puede un partido recoger todas esas consignas o aspiraciones, ¿no? Pero siempre viene de la sociedad. Y cuando no está más eso, cuando la sociedad se relaja y dice, bueno, nos vamos a casa, total, ahora los que están gobernando se van a encargar, pasa, bueno, pasa esto que estamos hablando. Y hay una cosa ahí delegativa, ¿no? De delegar en los representantes, que los verdes al final se puede considerar que contribuyeron a eso, institucionalizaron el partido, ellos son los representantes de las cuestiones ambientales. Por supuesto que existen organizaciones por fuera de los verdes, pero ellos se presentan como los canalizar y ser los que en el Parlamento siempre van a defender cualquier propuesta ambientalista, ¿no? Cualquier propuesta vinculada al manejo de residuos, a la economía circular, claro, a la transición energética. Los verdes son los principales voceros y los que van a apoyar. Pero bueno, después surgieron también algunas contradicciones en la verde, porque además de lo ambiental, dejándolo, digamos, entre paréntesis, que siempre se sostuvieron, eso lo sostuvieron, es la identidad del partido. Después vamos a discutir las limitaciones, ¿no? de esto, pero después también, por supuesto que sos parte del gobierno, tenés que decidir si ir a una guerra o no. claro. Tenés que decidir sobre política fiscal, tenés que decidir sobre distintas legislaciones de muchos temas, y ahí, en su pacifismo inicial, terminaron apoyando la intervención en la Yugoslavia, ¿no? Eso fue aguas en el Partido Verde, porque los pacifistas estaban desde el principio, los antibelicistas, Sí. y el Partido Verde terminó respaldando en esta alianza que llamó Rojo y Verde, entre Socialdemócrata y Verde, terminó apoyando la intervención militar sobre Kosovo, ¿no? Empezó sobre Serbia, ¿no? El ataque a Serbia, y que por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, Alemania mandó tropas a otro país, ¿no? Como misión de la OTAN. Y ahí muchos verdes, en especial las bases, rompieron con el partido. Sí. Hubo muchas desafiliaciones masivas, ruptura de carnet, digamos, Bien. y fueron miles de militantes cuando el partido decidió ese apoyo militar, esa intervención, ¿no? Bueno, lo mismo pasó recientemente con Ucrania, ¿no? El partido apoyó mandar armas a Ucrania, en vez de mantener la neutralidad o decir, bueno, no nos metemos, decidieron dar un respaldo fuerte a Ucrania en el conflicto con Rusia. Entonces, bueno, polémico. Sí. Fue algo controversial. Y bueno, también lo mismo, ¿no? Apoyaron políticas de ajuste, también con la lógica que estuvimos charlando, ¿no? De la negociación. Sí, sí, sí. Para lograr El nuevo realismo que tenés cuando estás ahí adentro. Sí. Te votamos la transición energética, pero vos votame. Si no, un intercambio de favores. Sí. Bueno, y hoy los verdes ¿en qué están? El Partido Verde Alemán ¿en qué está hoy? Sí, tuvieron una elección bien, más o menos obtuvieron la cantidad de votos que venían teniendo, y eran parte del gobierno. Había una que se llamaba Coalición Semáforo, que está desde el 2021, que era una coalición en algún punto rara, porque estaban los socialdemócratas, los verdes
y un partido liberal bastante de derecha, ¿no? Ujú. Son liberales progresistas en lo cultural, es decir, gente que está a favor del feminismo, de lo LGTB, Sí, o sea, de los... liberales coherentes, no como los argentinos. No, Sí. están a favor de la Unión Europea, bueno, tienen un carácter progresivo, Ujú. progresista en líneas generales, en los temas de Derechos libertades también, individuales, sí. libertades individuales. Sí. Están muy preocupados por la privacidad, porque no Ujú. avance el control estatal sobre la población. Sí. En ese punto, son liberales, para mí también, mucho más coherentes, pero bueno, que luchan contra la burocracia, contra la interés estatal, y que tienen tensiones con los verdes por esto, ¿no? Porque los verdes, ¿qué hacen los verdes, no? Legislación en el sentido de imponerle a las empresas Ujú. cambiar su maquinaria por maquinaria más eficiente, Sí. cambiar las fuentes de energía, imponer, que en esto creo que hasta se podría estar de acuerdo, ¿no? La imposición de transporte eléctrico en toda Alemania, Ujú. y priorizar el público sobre el privado, ¿no? Ahí están las tensiones, Sí. porque cuando se prioriza el transporte público estás afectando a otras áreas de la economía. Entonces ahí, los liberales apoyaban que no se... Hay un objetivo de los verdes que es que para el 2035 no haya más autos de combustión interna, que sean todos Ujú. eléctricos. Sí. Falta al 2035, digamos, en el sentido de 10 años, no es sencillo que se terminen todos los autos de combustión interna y pasen a ser todos eléctricos. Ujú. Por un motivo no es sencillo, ¿no? Uno de los motivos también es que no es fácil producir masivamente autos eléctricos. Además, toda la infraestructura que tenés que hacer para las estaciones de carga en todo el país, en las Eso rutas. está obviamente igual, ¿no? En Ujú. esos los alemanes planificaron bien la transición energética y dieron pasos grandes. También tienen todo lo que es tranvía, Bueno. tienen mucho tranvía, impulsaron de nuevo el tranvía, Ujú. los colectivos son eléctricos, eh, tienen una red ferroviaria muy, muy fuerte, Sí. eh, tienen, como también decimos, ¿no? También había facilidades por cierta infraestructura previa. No es que los tranvías se inventaron de la nada, Sí. ya existía una red importante. Ujú. Pero bueno, en eso han logrado con consenso avances significativos, que capaz si no, está la duda, ¿no? Si no estuvieran los verdes, se hubiese logrado igual, bueno, son especulaciones, ¿no? Los verdes son los que más impulsaron el tema del transporte, el tema de la energía renovable, el Sí. reciclaje. O sea que, para ser justos, los verdes también tienen unos logros para mostrar, como decir, bueno, mirá, a ver, gracias a nosotros está esto. Sí, el reciclaje está muy desarrollado, Ujú. eh, hay incentivos, uno puede cuestionar los métodos, ¿no? Aplican muchas cuestiones vinculadas también a los impuestos, a los incentivos fiscales. Eh, Tanto a las empresas, ¿no? Las empresas que hacen una transición y cambian sus fuentes de energía, se les da un premio. A las empresas de transporte se les financia que Ahora dejen... te digo un dato, ¿no? A ver, podemos quizá hablar media hora de todos los logros de los verdes, ¿no? Pero si vamos a los datos, si vamos a la huella ecológica, o sea, para vivir, si todo el mundo viviera como un alemán, consumiera los recursos naturales que en promedio consume un alemán, necesitaríamos 3 planetas. Bueno, eso también es muy importante. Es una sociedad que, en mi experiencia, ¿no? Por lo menos en Ujú. Berlín, también ves que el consumismo está muy presente, ¿no? Ujú. Eh, y que tienen niveles, y la calidad de vida y un nivel de consumo muy elevado. Eh, viven, viven bien, en general, pero también esto, ¿no? Uno ve que hay un montón de transporte público, pero las autopistas están llenas. Ujú. Está lleno con autos. Eh, y por más que tengas bicicletas, monopatines por todos lados y una red de transporte excelente, sigue siendo muy grande la población con automóvil. Eh, También los niveles de consumo, por más que se busca erradicar el plástico, por ejemplo, sigue estando, Ujú. de forma muchas veces uno ve y de forma innecesaria, ¿no? Eh,
tiene muchas contradicciones el impulso que le dan. Y Sí, después sí, las sí, partidas de cuestionamiento de los verdes terminaron adhiriendo a una lógica de capitalismo verde. claro. No salieron de ahí. Sí, somos un capitalismo más limpio, con un poquito más de eficiencia energética, un poco más de Con reciclaje. avances en la economía circular, Ujú, avanzaron, sí, pero también a comenzar de las empresas, porque una empresa a tener, si funciona bien el tema del reciclado, tenés materias primas más baratas. Eso también hay que pensarlo. Cuando el sistema de reciclado es eficiente y funciona, y además tiene subsidio estatal, no olvidarlo, a las empresas los beneficia. ujú, Entonces, el convencimiento que tuvieron que hacer es a los empresarios decirle, te conviene esta economía circular porque vas a abaratar costos. sí. Y ahí los empresarios compran la propuesta. Si no, no tenés su participación. Sí, sí, todo muy, muy bonito, pero repito, ¿no? Una huella ecológica así, totalmente fuera de los límites planetarios. Entonces, si los verdes tendrán que convencernos, digamos, de su éxito, tendrán que mostrar una Alemania que está dentro de los límites planetarios, ¿no? Y además no estamos teniendo en cuenta el impacto ambiental que tiene la economía alemana en otros lugares del planeta, no solo en el territorio alemán, ¿no? Porque eso siempre, Bueno, siempre se olvida cuando se habla bueno, de Europa o incluso de los países nórdicos, ¿no? De cómo todo está cuidado ahí, cómo todo está limpio, bueno, pero ¿a qué costa se mantiene eso? ¿A qué coste ecológico se mantiene todo eso? ¿No? Entonces, bueno, está bueno tenerlo en cuenta. Y hay una bueno, acción de la industria alemana. Una de las razones por las que consumen un poco menos energía es porque grandes industrias se fueron. También por los costos, justamente. Los costos energéticos aumentaron con las renovables. Antes es más barato tener plantas que funcionan a carbón y gas de producción de electricidad sí. que las renovables. Entonces, con una cuestión de costo, varias empresas deciden, las que consumen más energía, y aunque haya subsidio y no les sirve, Ujú. se fueron muchas a Alemania. Lo cual Muchas es que fueron contraintuitivo, climáticos. ¿no? Pues se supone que si tuvieras más presencia de renovables en la matriz energética, la energía tendría que ser más barata. Pero no termina pasando eso, ¿no? Entonces, bueno, ya lo hablamos en otro episodio, ¿no? De la propaganda de la transición verde energética, la propaganda que hay en torno a la industria de las renovables, de las renovables hipertecnológicas, ¿no? Sí. Bueno, como dijimos antes, siguen dependiendo de los combustibles fósiles, la vida útil de los dispositivos es corta, eh, y bueno, y en el caso, en otro episodio hablamos del hidrógeno verde, ¿no? Y de la presión que hay en países como el nuestro que seamos productores y exportadores de hidrógeno verde. Y una de esas presiones se origina ahí en Alemania, ¿no? Con fondos europeos para esta tecnología. ¿Por qué? Bueno, porque habrán convencido a algunos políticos, a algunas empresas de que el hidrógeno verde les conviene, bueno, pero nos conviene que otros se arruinen produciéndolo, ¿no? Y nosotros que lo importemos. Entonces, ese es el lado oscuro también de países prósperos, ¿no? Como Alemania. Y te quiero preguntar, bueno, porque bueno, a partir de la guerra, de la invasión de Ucrania, han cambiado muchísimas cosas, ¿no? Geopolíticamente y energéticamente también para Europa, ¿no? Que dependía, y sobre todo Alemania, del gas natural ruso para su matriz energética. ¿Tenés idea de qué ha pasado desde ahora? Bueno, justamente se vio, Alemania está en recesión desde que comenzó la guerra. Eh, fue complicado adaptarse a no tener el gas barato ruso. Ujú, Y justamente es uno de los temas más controversiales en Alemania, ¿no? Lo que llaman las fuerzas de ultraderecha, ¿no? Que tienen posiciones en relación, por ejemplo, a
al conflicto con Rusia son favorables a Rusia. Claro. Pero pues, dicen, el argumento es antes, cuando nos llevábamos bien con los rusos y teníamos un comercio bilateral normal, nos convenía. Romper relaciones con Rusia fue malo para los alemanes, sí, para nuestro país. Entonces proponen el interés alemán. Y el interés alemán es volver a restaurar un buen vínculo con Rusia. Y mucho apoyo con eso, y en especial en los países que estaban bajo influencia, en los territorios que estaban bajo influencia rusa, que eran los de Alemania del Este, donde hay rusos o personas más alineadas, sí, más cercanas. Pro rusos, claro, sí. Igual, claro, a ver, también hay origen ucraniano ahí, pero bueno. Lo pasamos por alto, ¿no? Lo mencionamos, pero tenemos que recalcarlo para mí. O sea, el vínculo entre energía y economía, ¿no? O sea, se pierde el gas ruso, la economía alemana entra en recesión, ¿no? Porque a veces se nos olvida que pensamos que la economía es un sistema aparte, y no, depende de energía y de materiales. O sea que a pesar de todas las renovables que se habían instalado, sigue dependiendo Alemania de los combustibles fósiles, en este caso del gas natural. Sí, voy a comentar algo que es importante, es que el ministro de Economía y también de Protección Ambiental es de los verdes en Alemania. Y este ministro de Economía vio el conflicto con Rusia y como una oportunidad para profundizar las energías renovables. Claro. Y él tenía un programa, una propuesta de crecimiento verde. Y acá es uno de los temas que a mí me interesa discutir, ¿es posible un crecimiento, una expansión económica con las renovables? Porque la crítica que las tiene es justamente esa. No, es muy difícil darle un impulso a la industria, un impulso expansivo, con renovables. Y para mí en eso es cierto, es muy difícil. Sí, lo que pasa es que hay gente que lo va a decir por intereses de lobby, va a decir por el interés del lobby de combustibles fósiles o lobby nuclear, va a decir que con la solar y eólica no es posible. Pero después hay gente que lo dice, pero en serio, con fundamentos científicos, físicos, ingenieros, o sea, que lo dicen, no, mirá, los cálculos no dan, ¿no? Y esa es la fuente que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, la energía solar, que apostaron un montón. Hay un dato que pareciera que no tiene sentido común. Alemania no es un país que se caracterice por tener días soleados, ¿no? No es lo que predomina. Entonces, hacer una enorme inversión en energía solar, en paneles solares, y tener un gran porcentaje del año días nublados, no es una buena inversión. Es un bajón. A menos que, aprovechando la interconexión que hay entre los países europeos, que ponga los paneles solares en España, por ejemplo, que son o países más soleados, y entonces, bueno, esa energía vaya para Alemania. Pero bueno, eso requiere una especie de colonialismo. Requiere una especie de colonialismo, de exigirle o pedirle a otro país que sacrifique su territorio para obtener unos megavatios. Bueno, y también por eso están queriendo poner paneles solares en África, en países de Oriente Medio, porque donde predomina la posibilidad de acumular energía solar es en otros territorios. Pero bueno, no obstante, en Alemania uno va en tren por Alemania y hay kilómetros y kilómetros de paneles solares. Y a mí la experiencia de ver eso, días nublados, donde no salió el sol en todo el día, claro, que es muy común. Entonces, pensar... Y en verano te dicen que tampoco es que todos los días son soleados en verano. Yo tuve la oportunidad de ir en invierno, no conozco Alemania en verano. Pero te dicen que tampoco es que todos los días va a estar soleado y vas a poder... hay también bastantes precipitaciones, bastante lluvia. Entonces, no logra tener un gran rendimiento la energía solar. Sí, la eólica logran bastante éxito y también tienen varios centrales en el mar, ¿no? En el mar del norte, ahí en el límite con Dinamarca. Con eso
logran tener bastante éxito en la energía eólica. ¿Hidroeléctrica tienen? Imagino que sí. También, Sí. energía eólica también. Tienen muchos ríos ahí. Ujú. Tienen condiciones para que un porcentaje importante de la energía sea renovable. De hecho, Claro. estuvieron presumiendo que el 60% de la energía eléctrica es de fuentes renovables. Lo presentaron como un logro. Y es significativo, es mucho más que lo que se logra en otros países. Y estamos hablando de un país desarrollado y con industria fuerte. Entonces, es meritorio, Sí. tiene su mérito, digamos. Ahora, los paneles solares, ¿de dónde los saca? Y muchos son chinos, la mayoría. Va. Entonces, ni Y esto siquiera como... implica importaciones, mucha importación. Antes tenían, por ejemplo, balanza comercial positiva con China, Ujú. y ya se supo que están mal con China. Claro. Los chinos, bueno, pasa con todo, ¿no? China suele tener actualmente balanza comercial favorable con todos. Es más lo que le vende que lo que les compra. Yo creo que nosotros podemos aprender de la experiencia alemana como para ver, bueno, qué no hacer acá y sobre todo estar alertas ante gente que venga a proponer eso, que venga a proponer, porque bueno, acá Argentina, al argentino le atraen la propuesta de imitar el primer mundo, ¿no? Tenemos ese complejo de inferioridad, digamos, bueno, no, nos negamos a cualquier camino original. Siempre hay que copiar a otro. Y bueno, y a ver, y eso incluso puede pasar desde la izquierda, ¿no? O desde el ambientalismo. Y bueno, todo este episodio es una advertencia, ¿no? Para tener cautela con las expectativas alrededor de partidos verdes o, bueno, o de hacer la transición de movimientos sociales y territoriales a partidos políticos, ¿no? Entonces, quitarle fuerza a toda la sociedad civil organizada para ir al sistema político y supuestamente obtener resultados que no tendrías con movilizaciones o con presión ciudadana. Suena atractivo, pero tenemos experiencia más que suficiente como para saber que no funciona. O sea, y que lo que podés lograr desde el gobierno se ahoga con todo el mal que tenés que apoyar, ¿no? Y que incluso décadas de Partido Verde en Alemania no han servido para que la huella ecológica de Alemania esté dentro de los límites planetarios, sino todo lo contrario, ha crecido. Entonces, la medida justamente es esa, ¿no? Que volvamos dentro de los límites planetarios. Entonces, cualquier partido que no proponga eso nos está mintiendo. Y por ejemplo, esto de alcanzar una reducción de la huella de carbono, de poder respetar los límites planetarios, es algo que se va postergando en Alemania, ¿no? Sí. La discusión es, bueno, no llegamos al 2050, vamos a tener que esperar al 2080. Sí. Y siempre, ¿no? Se patea para adelante. Otro tema que tienen ellos es que están muy alineados. El Partido Verde está alineado, analizándolo, veo que está alineado por completo con la Agenda 2030, ¿no? Uh-huh. Es el programa del Partido Verde y el programa de la Agenda 2030. Sí. Y es lo mismo. Prácticamente lo mismo. Es una copia de la Agenda 2030, el programa de los Verdes. Les recuerdo a la audiencia que examinamos la Agenda 2030 en uno de nuestros primeros episodios. Sí. Y algo interesante es, bueno, la derecha que avanzó tanto en Alemania, tienen una oposición a esa Agenda 2030, ¿no? Uh-huh. Con la idea de que la Agenda 2030 rompe con la soberanía, claro, que perjudica a la nación alemana. Entonces, bueno, aparte la Agenda 2030 promueve la inmigración, promueve las cuestiones de género, entonces la derecha se agarra de todo eso para decir que hay un combo globalista que se quiere imponer una transformación que destruye las identidades nacionales y la soberanía nacional. Uh-huh. Tiene éxito la derecha con ese discurso. Tiene éxito. Su crítica, por ejemplo, a la coalición semáforo que mencionamos,
era que no gobiernan para los intereses de Alemania, sino que gobiernan para los intereses globales. Claro. Y uno se pone a pensar, algo de razón tiene, por eso también ese discurso impregna y tiene éxito, porque evidentemente algunas decisiones que tomaron son dudosas de que hayan sido para beneficio de Alemania. Entonces, bueno, y ahí con esas medias verdades, ¿no? Meten alguna cuestión que es cierta, van metiendo otras que son totalmente conspiranoicas. Claro. ¿No? Y hacen un combo ahí. Sí, sí, sí. Y logran avanzar. Otro tema que me parece importante de los verdes es que está como también identificado que tienen límites, ¿no? Siempre llegan sería muy raro que pasen el 15%. Son una minoría que está consolidada, pero que claro. difícilmente van más allá, porque no tienen, más allá de lo ambiental, no tienen un plan de gobierno. Claro, no tienen un programa. El programa, bueno, que tienen es una sociedad sustentable, avanzar hacia una sociedad sustentable. Sí. Y son muy tecnooptimistas. Eso lo identifiqué. Identifiqué porque fui también a museos que estaban dirigidos por los verdes. Hay uno que se llama Futurium, que está en Berlín, y tenían toda una cosa de ciencia ficción, de una sociedad verde futura, con arquitectura ecológica y un diseño de ciudades muy vanguardista, donde muestran cómo sería un futuro verde. Claro, si ellos gobernaran. Si ellos gobernaran y cómo serían las ciudades, cómo se organizaría todo. Que me parecía un poco forzado. Parecía Futurama, lo veía. Los diseños que tenían. Sí, sí, sí. Es falopa. Pero todo muy de tecnologías que van a permitir un estilo de vida de enorme prosperidad, ¿no? Totalmente alejado de una idea de colapso, de degradación de la calidad de vida. Como que vamos a vivir muchísimo mejor y en condiciones mucho más prósperas, pero con características verdes, ¿no? Con ciudades con muchos espacios verdes, transporte sustentable, o sea, una arquitectura nueva, muy bonita. Estoy dudando si verdaderamente lo creen y están en las nubes, o si eso es propaganda para los incautos. Y parecía propaganda. Yo no me lo creía, por lo menos, y veía que ese museo lo que mostraba era poco convincente. Fui acompañado a ese museo y también con las dos personas que fui me decían, esto parece que está hecho así como con inteligencia artificial, una proyección que tiene poco asidero en la realidad, ¿no? Porque tiene un montón de supuestos eso, ¿no? La idea de que se pueda transformar, por ejemplo, ¿no? Algo que mostraban es, actualmente Alemania tiene unas edificaciones que son de la época soviética, gran parte de Berlín, enormes, y lo que mostraron ahí es como que se reestructuró como que todos esos edificios gigantes fueron reemplazados por arquitectura verde, ¿no? Sí. Por nuevas. Es como, para que eso se operacionalice y se concrete, tenés que tirar todo abajo y construir de nuevo. Y eso implicaría un enorme gasto. Claro, sí. ¿De dónde van a sacar el acero? ¿El acero lo van a hacer con energía solar o energía eólica? No se puede. Entonces, ves, a ver, cuando vas, digamos, cuando rascas la superficie, ahí empezás a encontrar estas incoherencias, ¿no? Bueno, a ver, si la energía renovable, las tecnologías actuales de energía renovable fueran tan geniales, bueno, ya habría, no solo se enfocan en el transporte, ¿no? Se enfocan en la electricidad, porque existen motores eléctricos, pero ¿dónde vimos, digamos, un sector de agricultura, con maquinaria de agricultura impulsada por energía solar o eólica? ¿Dónde vimos producción de acero o de cemento, ¿no? Con energía solar o eólica? Hay un montón de usos, o sea que no se ha hecho realmente la transición fuera de los combustibles fósiles. La sociedad sigue dependiendo de los combustibles fósiles,
y estas renovables que le han agregado también dependen de los combustibles fósiles. Entonces, bueno, por eso tenemos que estar alerta ante estos discursos bueno, que son mentiras. O sea, es para que se desarrolle otro sector empresarial y, bueno, mientras tanto la huella ecológica sigue creciendo. O sea, no, lo que realmente tenemos que hacer es que volver nuestras economías dentro de los límites planetarios, bueno, no se hace nunca porque nos dicen, nos van siempre por el lado de el reemplazo de una tecnología por otra. Bueno, a mí me parece que también es importante en esta crítica que uno hace a los verdes y también más allá a las políticas de transición alemanas, ver también, uno puede rescatar, porque en la crítica no es todo, hay que tirar todo, ¿no? Todo, descartar todo. Yo creo que por ejemplo, analizando, digo, bueno, las transformaciones que hicieron el sistema de transporte, priorizando lo público, son importantes. Tienen la atención ahí con que tiene una industria automotriz muy fuerte, entonces el lobby automotriz hace que haya una tensión ahí, ¿no? No quieren Sí, que el sí, transporte público sí, a lo que voy, que demasiado. no necesitamos los ambientalistas formar un partido político Sí, para no. exigir esa transición en el transporte público, por ejemplo. No, que tiene, tenemos que hacer un movimiento ciudadano como para todo, como para cualquier otra reforma, ¿no? Entonces, yo creo que es por ahí y bueno, digo, para centrarnos en el objetivo de, bueno, aprender del Partido Verde Alemán, de la trayectoria, es, bueno, aprender sobre lo que no tenemos que hacer los movimientos ciudadanos, ¿no? Que es este, sacrificar el movimiento ciudadano, las organizaciones de base para construir un partido político, ¿no? Y después ese partido político termina fagocitado por el sistema enemigo, el sistema contra el que construimos esos movimientos ciudadanos y organizaciones de base, ¿no? Entonces, bueno, es una trampa que tenemos que evitar. Y a ver, justo se me ocurre, bueno, acá por suerte no ha tenido mucho éxito la propuesta de Partido Verde, pero sí hubo un intento, hubo gente que se fue de Greenpeace a Argentina y fundó un grupo político que se llamaba Los Verdes. El apellido del principal referente era Villalonga. Y bueno, ¿y cómo logró incorporarse al sistema político formando parte de Juntos por el Cambio en su momento, ¿no? O sea, la coalición liderada por Mauricio Macri. Y bueno, sí, Villalonga fue diputado en el Congreso Nacional y él podrá mostrar, ¿no? Que impulsó, qué sé yo, una ley de generación distribuida, ¿no? Con renovables. Pero bueno, y después habrá tenido que votar un montón de leyes antipopulares como Uy, parte del bloque de Juntos por el Cambio, ¿no? Entonces ahí ya, o sea, esto tendría que ser suficiente también para ver para decir, bueno, por este camino no. El camino que nos no, queda para mí es un camino bueno, que requiere mucha constancia, que es el de la participación ciudadana, de movimientos territoriales, organizaciones de base que se mantengan independientes de los partidos políticos eh, y bueno, que estén siempre como poniendo límites al poder y también generando propuestas de transición para que, bueno, en su momento, a ver, nosotros dos somos conscientes de que estamos en el medio de un colapso civilizatorio, un proceso de colapso civilizatorio. Entonces, en algún momento, cuando colapsen los estados, todos estos movimientos territoriales y organizaciones de base van a ser importantísimos. Entonces, para mí, ese es el legado que hay que continuar. Porque cualquier ciudad que haya confiado plenamente en los partidos políticos y en la militancia partidaria
y que no tenga ni un movimiento de base, ni un grupo de apoyo mutuo, ni una cooperativa, ni nada de eso, va a degenerar va a ser el colapso de la comunidad, no solo el colapso del Estado. Entonces, bueno, para cuando llegue el colapso del Estado, toda esta organización comunitaria va a ser importantísima. Y sobre todo si tiene décadas de experiencia. Bueno, estoy de acuerdo y pienso que justamente hay que pensar que no hay que imitar a Alemania, ¿no? Por ejemplo, hay que crear un partido verde como son los alemanes. En especial también porque hay que pensar que tenemos un tipo de sistema político muy diferente. Los verdes lograron algunas cosas, pero también por las particularidades del sistema alemán. Acá el Parlamento sabemos que no tiene demasiada importancia, se puede vetar. Podemos dar una lucha enorme, conseguir una ley de bosques, y viene un gobierno y ¡pua! Y la veta. Porque el Ejecutivo puede vetar. Ley de la ciudad. Hay varios ejemplos si nos ponemos a fijar. Sí, sí. Entonces, en Alemania, el Ejecutivo no se puede poner a anular lo que el Parlamento establece. Excepto en un estado de excepción, alguna emergencia, o algún cambio muy grande que se puede llegar a dar. Pero tiene un sistema donde, bueno, las leyes se consiguen, se logran por consenso aparte, y una vez que se logran algunas reformas progresivas. Tiene una tradición de reformismo muy larga. Uh-huh. Entonces, ahí esos éxitos relativos que puede tener el Partido Verde allá, difícilmente se puedan tener acá. Entonces tampoco... Sí, acá tenemos un sistema político presidencialista. Sí, y hay que ser consciente de eso, que capaz es mejor una presión ciudadana masiva sobre el Ejecutivo para que haga un cambio, que tratar de dar la disputa parlamentaria. E incluso a nivel local. No fue anulada. Fíjense los decretos de anulación. Uh-huh. El gobierno ejecutivo actual, el Poder Ejecutivo actual, anuló un montón de legislaciones que fueron productos de lucha, de debate, de grandes deliberaciones colectivas. Y por decreto las derogó. Sí. Entonces, hay que saberlo eso. También la estrategia de lograr conquistas políticas tiene que ser al mismo tiempo adecuada al régimen político que tenemos. Sí, y no hay que relajarse que bueno, que cuando se tiene la ley, listo, ya está, ya nos podemos volver a casa. Porque después el mismo gobierno puede violar la ley, como lo hacen muchísimas veces. O incluso hacer una ley en contradicción con esa otra. ¿No? Entonces, bueno, por eso siempre hay que mantener el movimiento ciudadano. Bueno, si te parece, lo vamos cerrando. Yo creo que ya en lo último que dije ya adelanté mi conclusión. No sé si vos tenés otra conclusión. No, bueno, yo también lo dije, pienso que se puede aprender estudiando experiencias políticas de otros países, ¿no? En temas ambientales, se puede tener un aprendizaje, es interesante, hay cosas debates que se impulsaron que son, por ejemplo, el debate por la economía circular, me parece que fue muy rico, ¿no? Yo todavía lo estoy viendo, conseguí algunos materiales, el debate sobre el cierre de las plantas nucleares, uh-huh. ¿No? Que es un tema controversial, es un logro que hayan... un logro porque es un objetivo, ¿no? Un logro del Partido Verde. El Partido Verde, sin dudas, fue el que logró que se den las plantas nucleares. No. Después consiguió apoyo de otras fuerzas políticas, tuvo lo de Fukushima en el medio, que lo ayudó. Sí. Es un logro. Pero también, ¿no? Este logro parece que, dada la emergencia energética, se puede revertir. Sí, puede venir un partido de, bueno, el de ultraderecha que existe en Alemania, y decir, bueno, necesitamos más energía y hay que reabrir las plantas nucleares. Sí, y por 10 años, pero hay que abrirlas. Uh-huh. Y después eso capaz de 10 años se vuelve para siempre. No, y aparte empiezan a surgir las cuestiones chauvinistas, ¿no? De nacionalismo. Y los franceses nos van a ganar porque tienen más de plantas nucleares y nosotros no. Sí. No, se apela como a la tradición de conflicto entre Francia y Alemania, diciendo, bueno, los franceses nos van a ganar. Sí. Si dejamos que ellos sigan con la energía nuclear y nosotros la destruimos, la terminamos.
Y bueno, se dan toda una serie de ver también la fragilidad de algunas conquistas, ¿no? Pusieron un montón de energía para cerrar las plantas nucleares y lo festejaron, hicieron el gran logro de los verdes, y posiblemente en un par de años tengamos energía nuclear de nuevo en Alemania. Para mí es bastante probable. Entonces, Si no hay algo que lo pare. Si no, algo aparte de los verdes. Que incluso a ver, esa reapertura, podemos imaginar con toda legitimidad que esa reapertura de las plantas nucleares se puede llegar a hacer con votos de los verdes. sí, capaz los Acá, convencen de que la energía nuclear no genera cambio, emisiones. o a cambio de otra cosa. Porque también está claro, como dijiste, también está el chamullo de que como la energía nuclear no tiene emisiones de dióxido de carbono, entonces verde, o es pro cambio climático, tiene que ser parte de la transición de cambio climático. Bueno, sí, podemos Sí, sí, anticipar esa futura agachada. ese discurso era el de los liberales que eran parte del frente de Mm, gobierno, ¿no? No querían que se hicieran las plantas nucleares porque decían, no, las plantas nucleares son energías sí, importantes para la transición, como el gas, ¿no? Hay que tenerlas un poco más. claro, Eh, y sí, bueno, eso, para mí, bueno, y cerrando, lo que sí es interesante es los logros que tuvieron en el transporte público urbano. Pienso que no es sencillo replicarlo en otros lugares, pero es interesante. A mí lo que más me parece interesante es el tranvía, ¿no? Que se está poniendo a debatir en todos lados ahora. Parece que incluso en Buenos Aires van a poner un tranvía. en Buenos Aires ya existe. Pasa Sí, que pero ahora es como un museo el tranvía. por Pero. eso, el más importante fue cerrado y sigue Ujú, habiendo un tren vía en la zona de zona sur. Pero ahora van a poner un tren vía en una zona más relevante, bien. para el 2030 supuestamente. Pero bueno, para que esto funcione también no sirve mucho de que haya tren vías si al mismo tiempo se siguen multiplicando los viajes en avión, los viajes en micro, en camión, Sí, o el ¿no? auto Todos, particular. eh, Sí. no tiene mucha solución. Si las ciudades siguen creciendo. Ujú. Porque ¿qué pasa? Berlín tiene cada vez mejor transporte público, pero al mismo tiempo cada vez crece poblacionalmente. Entonces, Más autos. por más. Sí. Y no hay Entonces eso va ruta. generando. Sí, no hay ruta que aguante. Sí. Bueno, Bueno, pero sí, con esto todo pasa cerrar. bueno, nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos. Y bueno, compartan este episodio si les pareció bueno. Pongan seguir en el canal de YouTube y los esperamos en el próximo.